noches. Vamos a dar inicio a la sesión académica del día de hoy. Señor secretario, por favor, leer el orden del día. Sí, señor presidente, como secretario encargado, mientras llega el doctor Vázquez, que está por allá en un arroyo en Bogotá, vamos a leer el orden del día de la sesión académica, conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Huérfanas, Auditorio César Augusto Pantoja, jueves 27 de febrero de 2020, 6:30 p.m. Orden del día. 6:30, 6:40, intervención del presidente encargado de la Academia Nacional de Medicina, académico doctor Germán Gamarra Hernández. Segundo, intervención, testimonio de un paciente. Tercero, intervención, señora Mónica Cortés, presidente de ASDAUN, miembro del Consejo Nacional de Discapacidad. Cuarto, intervención, doctora Marta Lucía Tamayo, académica nacional de Medicina. Quinto, lanzamiento del libro Enfermedades Raras, del diagnóstico a las políticas públicas, doctor Diego Andrés Rosselli Koch, doctora Ángela Patricia Chávez Restrepo. Quinto, comentarios de los asistentes. Sexto, cóctel. Leído el orden del día, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Hola. Tenemos unas proposiciones. Sigamos con las proposiciones. Tenemos unas notas de duelo que vamos a leer. La Academia Nacional de Medicina, proposición, deplora el fallecimiento de su académico honorario, el doctor José María Salazar Buccelli, ocurrido en Washington, Estados Unidos, recientemente. Nacido en Pasto en 1930, médico de la Universidad Javeriana en 1956, se especializó en medicina interna y cardiología en el Bellevue Medical Center de Nueva York entre 1951 y 1959. A su regreso al país, se residenció en Popayán, donde fue profesor de medicina interna en la Facultad de Medicina de la Universidad del Cauca entre 1959 y 1964. En el año 1960 ocupó la rectoría de dicho centro docente. Entre otros importantes cargos fue administrador del Hospital de Pasto, gobernador del departamento de Nariño, ministro de Salud. Durante su gestión ministerial creó el Sistema Nacional de Salud en Colombia, implementando nuevas políticas en la estructura, objetivos y funciones de los establecimientos públicos del sector salud y del propio ministerio. Posteriormente se vinculó a la Organización Panamericana de la Salud en Washington como jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales, cargo que ostentó con excelencia hasta 1992. Ingresó a la Academia Nacional de Medicina como miembro correspondiente en el periodo presidencial del académico Santiago Cortés Triana. En 1979, en cumplimiento del parágrafo 3 del artículo 3 de la Ley 2 del 19 de enero de 1979, la Academia Nacional de Medicina lo hizo miembro honorario en su condición de exministro de Salud. Perteneció a diversas entidades científicas y profesionales del país y del exterior donde se encontraba radicado. La Academia Nacional de Medicina deja constancia de este acto dedicado a su memoria, en el cual exaltamos las virtudes ciudadanas y la contribución científica del ilustre desaparecido y acompaña en estos difíciles momentos a su distinguida familia. Bogotá, 27 de febrero de 2020. Firmado Germán Esguerra, presidente, David Vázquez, secretario general. Hay otra nota de la presidencia de la Academia Nacional de Medicina, donde dice: la Academia Nacional de Medicina lamenta profundamente el fallecimiento de su académico honorario y expresidente, doctor José Félix Patiño Restrepo. Fue el doctor José Félix Patiño Restrepo uno de los grandes médicos de la medicina colombiana de todos los tiempos, gran impulsor de la educación médica y desarrollo científico del país, gran defensor del médico, su pensamiento y de su desarrollo profesional. La Academia está de luto y a toda la comunidad médica del país le acompaña en su dolor. Fue el doctor Patiño un gran hombre, un gran médico, un gran científico, un gran humanista, un gran maestro y un excepcional académico. Su memoria permanecerá en la Academia.
Sus principios, filosofía y enseñanzas trascenderán y le guiarán por siempre. Las banderas nacional y de la Academia serán izadas a media asta en señal de luto y de dolor. Germán Esguerra, presidente. Del doctor Guillermo Sánchez Medina y señora, estimados amigos, académicos y familiares del académico honorario José Félix Patiño Restrepo. Se fue de la vida el eminente investigador, estudioso y pensador humanista José Félix Patiño Restrepo, dejando amigos con el alma arrugada por la tristeza de una partida del dolor pensante, amable, cortés, noble y sobre todo del cual brotaba humanidad. Para sus hijas y descendientes, para sus amigos del alma académica, mi señora Lía Focaccio y yo les enviamos un cariñoso e inolvidable recuerdo con un adiós en la eternidad. Guillermo Sánchez Medina y señora. La Sociedad Colombiana de Cirugía Pediátrica envía esta nota. La Sociedad Colombiana de Cirugía Pediátrica lamenta profundamente la muerte del más universal de los médicos colombianos y expresa a sus familiares y amigos sus condolencias. Es impresionante el legado y obra del doctor José Félix Patiño. Fue tal su actividad y curiosidad intelectual que cualquier reseña que se haga será incompleta. Rector sobresaliente de la Universidad Nacional, cirujano insigne creador de la técnica quirúrgica Glenn Patiño para paliar cardiopatías congénitas, profesor de cirugía de Yale, impulsor del soporte nutricional y el cuidado quirúrgico, educador fundador de Ascofame y determinante en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Poseía además una amplia cultura general y amor por la música y la literatura que transmitió con la generosa donación de su biblioteca personal a la Universidad Nacional. Será siempre inspiración y modelo a seguir para todos los cirujanos colombianos. Firmado Pedro José Villamizar, presidente, Juan Enrique Sebas, secretario ejecutivo. El Consejo Directivo de la Federación Odontológica Colombiana, en cabeza de su presidente, doctora María Fernanda Atuesta Mondragón, lamenta sensiblemente el fallecimiento del doctor José Félix Patiño, médico y académico colombiano. Fue reconocido a nivel nacional e internacional por su trabajo en el sector de la salud a través de la docencia. Fue presidente de la Academia Colombiana de Medicina, rector de la Universidad Nacional, considerado uno de los padres de la medicina y la cirugía en el país. Nuestro afecto y sincero acompañamiento a sus hijas Mariana, María Isabel y María Olga Patiño Osorio por el fallecimiento de su querido padre. Deseamos hacer llegar nuestra voz de solidaridad a la Academia Nacional de Medicina de Colombia por la pérdida de su miembro honorario y líder de las actividades médicas en toda la región. María Fernanda Atuesta, presidente, Federación Odontológica Colombiana. ¿Están leídas las consideraciones de duelo, señor presidente? Muchas gracias, señor tesorero. Esta proposición la quiero leer de pie. Academia Nacional de Medicina de Colombia, proposición de duelo. La Academia Nacional de Medicina lamenta profundamente la partida de quien fuera su presidente, miembro honorario y guía espiritual y científico académico, José Félix Patiño Restrepo. Fue el académico Patiño un colombiano ejemplar, un médico y cirujano brillante, un maestro de muchas generaciones de médicos y de cirujanos, un decidido defensor de los derechos de sus colegas y de los pacientes, un rector universitario prudente y audaz a la vez, un ministro de salud honesto y emprendedor, un civilista y demócrata preocupado por el devenir histórico de la nación, un humanista consumado, un escritor prolífico y reconocido, pero ante todo y por encima de todo, fue un hombre bueno, recio y luchador. Aún en medio de su enfermedad, hoy hace una semana asistió a esta sesión, se sentó entre nosotros e irradió su sabiduría y su personalidad en este recinto
donde tantas veces escuchamos su voz sensata, su tonalidad fina y su disertación certera. La academia está hoy de luto. Las banderas ondean a media asta y hasta el viento helado que se filtra por los corredores de este viejo caserón, que aún escucha los pasos del ilustre académico, lleva entre sus notas la pesadumbre que a todos nos embarga. Al expresar esta academia su dolor y su tristeza por la partida del ilustre académico, reitera ante sus miembros, ante la sociedad y ante el país, el compromiso incuestionable y claro de continuar luchando por los ideales en los que el académico Patiño creyó y que a todos inculcó. Quiero pedirles un minuto de silencio en la memoria del doctor José Félix Patiño. Muchas gracias. Pienso que todo lo que hemos tenido la oportunidad de escuchar y expresar como reconocimiento al doctor Patiño es escaso. Algunos académicos también se manifestaron de que en vez de un minuto de silencio dedicáramos un minuto de aplausos. Yo creo que el doctor Patiño merece estos reconocimientos y muchos más. Por fortuna tenemos aquí enfrente, en este recinto, el mural que plasmó el maestro Fernando Sánchez Torres, académico de esta institución y expresidente y académico honorario, quien nos deja el recuerdo permanente también plasmado en la figura del doctor José Félix Patiño, con otras figuras ilustres de la medicina colombiana de diferentes épocas del desarrollo de la medicina en Colombia. El doctor Patiño obviamente deja un vacío, pero creo que lo más importante que deja es su legado, y creo que para la mayoría de los académicos y muchas de las personas presentes que tuvimos la oportunidad de compartir con él muchos momentos, pues simplemente va a ser una imagen permanente, presente, y una persona a quien seguramente nos estimulará a seguir participando y trabajando por bien de la academia. José Félix Patiño, además de las múltiples realizaciones y todo lo que ya escuchamos, consideraba la Academia Nacional de Medicina como su segundo hogar. Aquí estuvo presente en momentos de su enfermedad, en momentos de felicidad, en momentos de trabajo, y es muy grande el aporte que él ha dejado, y en este hogar, en la Academia Nacional de Medicina, lo iremos a recordar seguramente a través de los años. Para el día de hoy, el tema que nos reúne es sobre las enfermedades huérfanas, con motivo de la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Huérfanas. Las enfermedades huérfanas, o también llamadas enfermedades raras, creo que ustedes me van a aclarar esas dudas, porque a veces se habla de huérfanas o de raras, conmemora el último día del mes de febrero, el Día Mundial de las Enfermedades Huérfanas. El último día en este año bisiesto sería el próximo sábado, si no, pues será el 28 de febrero. Sabemos que las enfermedades huérfanas son aquellas que tienen una prevalencia muy baja, menos de uno por cada 5.000 personas. Existe normatividad en Colombia desde el 2010, la ley 1392, donde se normatiza, se reglamenta sobre las enfermedades huérfanas, y existen muchos esfuerzos seguramente encaminados a lograr un mayor bienestar de las personas que en esta situación de muchas veces de discapacidad o de desventaja se ven un poco excluidas de la atención o de los servicios. Sin embargo,
este Día Mundial de las Enfermedades Huérfanas nos sirve para reflexionar sobre este tema y sobre la importancia que debemos dar a este tipo de enfermedades que, aunque no por ser muy escasas, no dejan de ser importantes también y requieren un conocimiento por parte de los médicos y un reconocimiento también por parte de la sociedad. Podemos continuar con el desarrollo del programa. A continuación, continuamos con la intervención sobre el testimonio de un paciente de enfermedades huérfanas. Sí, es verdad, es el fin y al cabo de la sociedad que vivimos. Entonces también mostrar otras personas que son más que eso, para que también quede el interés en dejar que esas personas puedan existir y vivir para ver si dan algo bueno para la sociedad, y que haga que la gente tenga miedo de perder a personas así, por lo que puede suceder. Escribí este libreto a menos de 24 horas de que se muestre el video. Esta ya es la tercera versión. Pensaba en cómo mostrar mi historia, mostrar el testimonio de un paciente de una forma nueva, pero al final la forma no importó. Se me dificultaba el progreso porque mi historia ya la he contado varias veces y pues a medida que pasan los años y las oportunidades de progresar no vienen, se vuelve más incómodo el tener que contar mi vida de maneras distintas. Así que voy a contarles 2 historias de las 300 y pico de millones que hay alrededor del mundo, con énfasis en las razones por las cuales son estas 2 historias las que elegí. Desde el año 2000 al 2009 me dediqué a actuar en el teatro. Fui galardonado como mejor actor infantil de Venezuela en el 2004, aparecí en entrevistas, grabé canciones para un disco en una de las obras, en fin, tuve una vida que se volvió el doble de rara. Hoy en día siento ese contraste tan grande con la propia historia de una niñita de 6 años llamada Mila. Mila is 6 years old and loves the movie Frozen. Now, she can't actually see it, but she listens to it very closely. Ese discurso fue del 2016. Es que otro milagro fue graduarme de la universidad. Nadie pensaba que eso iba a suceder. Y además de haber hecho parte del equipo de oratoria que viajaba cada fin de semana a distintas partes del país a competencias. Que aunque yo me desgastaba cada día, pude, por ejemplo, crear un discurso sobre el tema, quedar en segundo lugar en una competencia internacional de oratoria en Lima y poder presentar el discurso en frente de mis estudiantes y doctores. As her mother told the Denver Post of January 20th, 2017, usually I've been able to say to myself, that things could be worse. And this time I can't. Cada vez que daba el discurso pensaba en mi mamá y se me rompía la voz en esa frase. No sé, sentía como que los conocía personalmente, entonces cada vez que daba el discurso yo rezaba por Mila y por toda su familia. Fue un año después, ya al haber quedado como uno de los 20 mejores líderes de Colombia según la revista Semana, que pude contar el cuento de Jessica Liliana Ramírez Gaviria. Hola, yo me llamo Jessica Liliana Ramírez Gaviria, tengo 19 años, tengo piel de cristal o piel de mariposa que dicen. Desde que nací ha sido pues como difícil, pero pues con Dios ya hemos superado muchas etapas. Ahora casi no tengo heridas, pero siempre los dolores me permanecen. Denominan piel de mariposa por lo frágil, que las mariposas son frágiles y si tú las tocas se destruyen. Y así es nuestra piel, si tú la tocas muy duro se destruye y nos causa dolor. Tuvo una recaída tenaz emocionalmente. Nosotros la oíamos de noche llorar, nos levantábamos con mi esposo y nos íbamos a ponerle cuidado y estaba llorando y orando. Y ella le decía a Dios, Dios, yo ya me quiero morir, yo ya no quiero vivir más. O no es que yo no quiera, sino que es que ya no puedo. Y yo me quiero morir, Dios, ¿usted por qué no viene por mí? Ese era otro milagro, su mera existencia. En el bachillerato yo temía contar mi historia porque yo quería ser normal, sin saber que esa palabra era una ficción. Pero es que una de mis fallas toda la vida ha sido creer demasiado en la ficción. Yo me decía a mí mismo, de paso yo soy normal. De paso yo puedo dejar de lado a la comunidad de las enfermedades raras. Hay tantas, yo soy una persona, no puedo hacer nada por ella, entonces, ¿para qué gastarle el esfuerzo al tema?
Pero del otro lado estaba en la forma que se estaba empeorando Mila día por día y la forma que su mamá Julia, ella sí le ponía todo el esfuerzo a un tema que era de vida o muerte. O el hecho de que una abogada colombiana llevó el caso de Jessica ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, por la falta de apoyo de la EPS. Hemos mejorado su calidad de vida en términos de aportarle unas gasas de tipo no adherente que traemos de fuera de Colombia, específicamente de Estados Unidos, y que les permiten a ellos mejorar su calidad de vida en términos de que ya no hay tanto dolor al quitarse la ropa. También les damos algunas cremas de tipo cicatrizante y algunos suplementos nutricionales que tienen como finalidad dar a ellos bienestar y mejor capacidad de defensa para ese espacio tan importante que es la piel y que ellos prácticamente la tienen bastante deteriorada. Su lucha incansable la llevó a los estrados judiciales y se convirtió en la única niña colombiana en estar amparada bajo las medidas cautelares de una corte internacional. 3 reuniones, 3 audiencias administrativas con altas autoridades del Estado, no se llegó a un acuerdo para adoptar las medidas cautelares. Ellos sí le pusieron todo el esfuerzo a un caso que era de vida o muerte. Uno aprende pronto que no puede zafarse de esta realidad, que sí va a ser un tema de vida o muerte para todos, incluyendo uno mismo. Entonces por eso he seguido aprendiendo más sobre esta comunidad de las enfermedades raras, sobre hechos, estadísticas. He seguido practicando sobre cómo contar el cuento, a través de artículos que me han publicado en El Tiempo y El Espectador, a través de reconocimiento por parte de la revista Semana, gracias al apoyo de Ricardo Silva Romero y Daniel Sampero Espina en el mundo de la escritura, de las redes sociales, de un canal de YouTube, del humor. Hace 2 años pude conocer a Julia Vitarello. Estaba buscando participantes de la Conferencia Nacional de las Enfermedades Raras en los Estados Unidos, porque estaba representando a la organización de mi enfermedad rara, entonces estaba buscando a qué tipo de gente, organizaciones estaban presentes, con cuáles hablar, y de paso vi su nombre entre los que estaban allá y pues por la forma que conté la historia de su hija y la había seguido todo el año, quise hablar con ella en persona. Me mostró fotos de Mila y de la familia, un video de Mila escuchando la música de Frozen y otra vez moviéndose al son de la canción. Me contó, en secreto, que al día siguiente informarían en la reunión que, gracias al hecho de compartir su historia tanto tiempo y en todos lados, un doctor de Harvard se enteró de su caso y habían estado trabajando en un tratamiento genético para salvarle la vida a Mila, que iba a salir muy pronto y que iba a ayudar a mucha gente más. Ser alguien que se enteró antes de que se lo mencionaran al mundo, y por eso ver la resolución del caso del que leí un año antes fue algo que no me esperaba. Fue un honor que guardaré el resto de la vida. ¿Cómo hubiese querido yo que Jessica pudiera haber visto estas formas que nuestras voces se nos iban amplificando? Noticias Caracol informó que la Corte Interamericana intervino y ordenó que en 15 días se le debe ordenar un tratamiento integral a Jessica. Comienzan las primeras noticias para Jessica. En 48 horas estarán las gasas especiales que ella debe utilizar en el lugar de su residencia. Esperamos que todo lo prometido se cumpla. Y a los 10 días de la decisión, Jessica se murió. Creo que no es fácil escribir sobre mí mismo y ya. O sea, se vuelve aburrido, quita lo universal de nuestras experiencias. Pero Mila no puede hablar por ella misma. Jessica nunca podrá. O sea, sería más valioso dejarlos vivir, dejarlos contar su historia. Porque no existimos en un vacío. El gobierno, los doctores, las empresas farmacéuticas, las EPS, deben reconocer el mundo tan grande e infinito en el que interactuamos. Hubo una semana que duré 2 días en una pieza que no quería nada. Nadie me hablara y ahí Dios como que me dijo, ¿qué pasa? Como que, no sé, Él me hizo caer en cuenta como que mi familia se estaba cayendo y yo ahí como que me di cuenta que ellos sí me querían, que tenía que seguir adelante, y ahí yo me di cuenta que yo podía hacerlo otra vez, que ya me habían ocurrido tantas veces y que porque esa no podía y... Ya lo que yo empecé otra vez a comer, ya dejaba que me hicieran curaciones, ya hablaba con mis hermanas, ya como que ellos otra vez empezaron como ya como a alegrarse, ya yo no lloraba tanto, ya hablaba, ya podía jugar con mis sobrinas y le pido a Dios que me ayude porque que no me deje cerrar las manos, que yo quiero superarme para ayudar a mi familia y seguir adelante, eso es lo que yo quiero. Dios me dio una familia muy bonita y seguir adelante, como siempre. Bueno,
El siguiente punto del programa es la intervención de la señora Mónica Cortés, presidente de ASDAUN y miembro del Consejo Nacional de Discapacidad. Mil gracias por estar en la Academia Nacional de Medicina. Presentación. Buenas noches y muchas gracias pues a la doctora Tamayo por la invitación. Después de este video que lo deja uno como ups, sin palabras, de todas las luchas que sin duda alguna tenemos que dar en todo este ejercicio de los derechos. No solamente son una enfermedad, ¿no? Son personas. Y creo que esa es una de las cosas más fuertes que hoy estamos tratando de reivindicar. Nosotros, pues yo les vengo a contar, yo soy miembro de una instancia creada en este país en el año 2007, según la ley 1145 del 2007, que crea el Sistema Nacional de Discapacidad. Entonces, el Sistema Nacional de Discapacidad, como les decía, se crea en el 2007, pero solamente hasta el año 2011 se instaló la primera vez en este país. Entonces, pues quiero contarles el último censo del DANE, que es del 2018, que nos tocó pelear la inclusión de las preguntas sobre las personas con discapacidad, porque no había plata para poner las preguntas sobre discapacidad, tocó pelearlo, pero bueno, se quedaron y hoy pues se registró que el 7.3% de la población en Colombia tiene alguna discapacidad y la OMS dice que es el 15%, ¿no? La OMS habla que cualquier sociedad tiene alrededor de un 15% de personas con discapacidad, incluyendo adultos mayores y, por ejemplo, muchas personas con enfermedades huérfanas hacen parte del grupo de personas con discapacidad. No todas, no todas, digamos, en términos de lo que significa la discapacidad hoy en Colombia y en el mundo. Yo soy mamá, tengo un hijo que hoy tiene 20 años, que nació con síndrome de Down, que hace parte del grupo de personas con discapacidad cognitiva en el país y por eso he podido asumir la representación ante esta instancia del Consejo, porque una de las condiciones para representar a las personas con discapacidad cognitiva es ser padre o madre de ellos. Antes no era así. Esta parte la voy a pasar, quiero quedarme solo con el concepto que manejamos hoy sobre la discapacidad, que me parece importante. En el año 2000 se empezó a construir la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es, digamos, el documento internacional, el tratado internacional que hoy es el marco pues, de acción de todas las organizaciones y de los países alrededor de las personas con discapacidad. Y este concepto, pues lo que dice es que la discapacidad no es propio de la persona, y eso suena, porque lo que se plantea es que la discapacidad es un producto social, resulta de la interacción de las características físicas de la persona, sean las que sean, y esa interacción con un entorno que lo hace fácil o no. No es lo mismo tener discapacidad en Dinamarca que en Cundinamarca. Es distinto, es bastante distinto. De repente allí ve uno a las personas mucho más independientes, autónomas, pero es porque la estructura social hace que sus vidas puedan ser mejores. Y bueno, este video que nos muestran nos da cuenta de que tenemos un sistema de salud bastante precario y que no da, digamos, las herramientas necesarias para poder tener unas vidas mejores. La convención también definió 4 grupos de personas con discapacidad: discapacidad física, que tiene que ver con todo lo físico, muchas personas, por ejemplo, la enfermedad huérfana, como los niños con huesos de cristal,
son niños que crecen y tienen que ver o están en el grupo de personas con discapacidad física, ¿sí? Nosotros, digamos que con todo esto hemos tratado como de explicar que la discapacidad tiene que estar vinculada, digamos, a unos grupos mayoritarios. Somos una minoría, pero tenemos que estar organizados. Entonces, por eso no puede ser que la discapacidad, a veces uno le pregunta a las familias, ¿cuál es su discapacidad? Y dice el síndrome de Down. No, el síndrome de Down no es la discapacidad, es la cognición. La afectación más alta que tienen las personas con discapacidad, con síndrome de Down es la afectación cognitiva. Entonces, la convención establece físico, sensorial, mental e intelectual, y ahí hace una diferencia entre intelectual y mental que nosotros las mezclamos mucho. De hecho, sabemos que hay mucha confusión todavía y hay muchas intersecciones donde muestran estos dos grupos muy conectados, pero hay una incidencia fuerte en que lo mental se ha visto también como un grupo que tiene que ver con estos trastornos que les llamábamos bipolar, esquizofrenia, depresión. Ellos no tienen discapacidad intelectual necesariamente, entonces son grupos distintos que los reconoce este tratado. Entonces, el Sistema Nacional de Discapacidad se crea, como les digo, mediante la Ley 1145 y se dedica básicamente a dar orientaciones, a generar revisiones a los programas y a todo lo que tiene que ver a nivel del Estado con las personas con discapacidad. Está conformado de esta manera. Hoy, en este gobierno, esto es nuevo, esto no existía, existe la Consejería para la Participación de las Personas con Discapacidad, que está el doctor Jairo Klopatowski, que ustedes lo han oído. Él es, hoy la cabeza y la consejería tiene hoy la rectoría del Sistema Nacional de Discapacidad. Y ese Sistema Nacional también tiene una parte en el Ministerio del Interior, ahí está la Secretaría Técnica, y pues esto se deriva en que, como es un sistema nacional, todos los departamentos y municipios también deberían tener estructurado sus comités departamentales, municipales y distritales de discapacidad. Eso no funciona tan así, aunque se ha luchado porque sí, pero no funciona tanto como quisiéramos. Entonces, el Consejo está conformado por el delegado del Presidente de la República, que es el doctor Jairo Klopatowski, los ministros, o en su defecto asisten a las reuniones, algún perfil directivo tiene que ser delegado por el ministro de cada uno de los ministerios del gobierno, pues del Estado colombiano, el director del Departamento Nacional de Planeación, el director, los 7 representantes de las organizaciones de la sociedad civil, que somos los que, desde la sociedad civil llevamos la voz de todas las personas, y un representante de personas jurídicas que prestan servicios a personas con discapacidad. Esas elecciones de esos representantes se hacen de manera democrática a través de las organizaciones que los representan. Hay un representante de la Federación de Municipios, departamentos, universidades y CBF, y además asisten la Procuraduría, Defensoría, Contralorías, en fin, y nos reunimos 6 veces al año. Son las reuniones que hace este consejo. Y pues nos dedicamos a esto. Ahorita mismo tenemos un plan de acción hasta el 2022, hay una política nacional de discapacidad que también va hasta el 2022 con indicadores y metas de cumplimiento que son difíciles de presionar. El Estado es muy lento en muchas cosas, no sé si ustedes tienen conocimiento de los decretos que han salido para reglamentar la certificación de discapacidad, que tiene que hacerse desde el sector salud. Y esto ha sido, en el 2018 salió la resolución 583 y hoy, el 1 de febrero, más o menos, 2 de febrero, salió la resolución 113, que cambia y deroga la 583 que no habían echado a andar y que sí invirtieron una cantidad de recursos haciendo formación a los operadores, pues a las EPS y demás,
y finalmente quedó derogada y ahora hay que hacer otro ejercicio y sigue complicándose lo de la certificación de discapacidad. Entonces, ese es un ejemplo de cómo nos toca con todos los sectores, con educación, con empleo, con todos los ministerios intentar que esto funcione. No es fácil, pero creo que el que exista este sistema medianamente ayuda a que nos demos la cara por lo menos 6 veces al año para ver cómo van las cosas. Hoy estamos presionando precisamente para que nos vuelva el Ministerio de Salud a dar claridad de por qué derogaron la 583 en tan poco tiempo, cuando ni siquiera se había echado a andar, y ahora tienen la 113, que no la entendemos mucho porque además complicaron más las cosas con las secretarías de salud, en fin. Queríamos que la certificación simplificara los trámites que tienen que hacer las personas con discapacidad para recibir su certificado de discapacidad, y lo que pasa es que cada vez parece más complejo. Conceptuamos también desde esta instancia sobre los proyectos de ley que llegan a Congreso de la República, los direccionan muchas veces a la instancia del Consejo para que demos opinión técnica sobre lo que se pide. A veces hay muchas cosas allí que hay que mirar. Les quería contar pues que estos somos los consejeros. Olga Lucía Montes, que es de Cartagena, ella tiene una enfermedad huérfana, que su implicación más alta es discapacidad física. Ella representa a las personas con discapacidad múltiple ante el Consejo Nacional porque tiene discapacidad física y baja visión. Entonces, Olga Montes es quien representa. Esto para decirles que a veces las personas con enfermedades huérfanas solo se quedan, digamos, haciendo solicitudes muy directas porque obviamente les concierne en sus temas de salud, pero olvidan, digamos, todo el espectro de derechos en los cuales también pueden participar y hacer parte en estas instancias. Jorge Enrique Muñoz, discapacidad visual, auditiva. Daniel Andrés es de discapacidad auditiva. Samuel representa a las personas sordociegas. Hernán Perilla representa a las personas con discapacidad física y Salam las personas con discapacidad mental. Esto cambia cada 4 años. Este año hay elecciones para nuevos representantes, entonces pues es lo que tenemos. Estas son como los ejes de la política nacional que va hasta el 2022, que como ustedes pueden ver, transformación de lo público, garantía jurídica, reconocimiento de la diversidad, están todos los temas, salud, todo lo que tiene que ver con habilitación y rehabilitación, son líneas que nosotros siempre tenemos que tener allí atento a los indicadores de cumplimiento. Y bueno, ya me despido, muchas gracias a todos. Y una sociedad, nosotros decimos que reconoce los derechos de las personas con discapacidad, es buena para las personas con discapacidad, pero es una mejor sociedad para todos, y por eso ojalá algún día tengamos más y mejores garantías de todos los derechos a los que cada uno nos enfrentamos. Muchas gracias. Todos los años, todo el mes de febrero es el mes de las enfermedades huérfanas. La discusión que preguntaba alguien, ¿es huérfano o es raro? A mí personalmente me gusta más huérfanas que raras. ¿Por qué? Porque todo lo que suena raro, lo miran raro. Y eso no está bien, porque ahí sale todos los derivados que hemos estado comentando, que Pablo lo mostró muy bien. El bullying, todo lo que pasa con el raro. Justamente las personas que tenemos, me incluyo, es evidente, una enfermedad huérfana, una displasia ósea genética, y no soy genetista por eso. Gracias a que soy genetista me pude hacer el diagnóstico, porque una de las cosas tremendas que nos pasan es que el diagnóstico no se haga fácil, que no lo puedan hacer, que pasen años sin saber qué tengo. Entonces es el punto de, no me gusta el nombre de raro por eso,
pero es perfectamente válido a nivel mundial. Entonces, es todo el mes de febrero. Hace un año aquí tuvimos nuestro foro, fue fantástico. Pablo vino y estaba precisamente contando, ustedes vieron una de las fotos de Pablo donde él mostraba una cebra y su presentación ese día fue Piensa cebra. Claro, si oímos como que cabalga algo, decimos caballos. No serán cebras aquí, pero piensa cebra. Piense en algo inusual, en algo raro. Su diagnóstico, doctor o cualquier persona del área de la salud, puede ser que esté ante algo raro o una enfermedad poco frecuente. Luego piense en eso. Uno siempre tiende a decir, es gripa, pero ¿qué tal que no? O sea, puede ser otra cosa. Entonces, el punto va por el mismo sentido. Pablo y yo vamos como encaminados y no nos pusimos de acuerdo en mostrar que lo que queremos es, primero, no somos pacientes todo el tiempo. Nosotros no pacienticemos el mundo. Hablamos todo el tiempo en medicina, los médicos tenemos esa costumbre, hablar de pacientes, hablemos de personas con tal o cual condición y hablemos de lo que es vivir con eso. ¿Cuántos de nosotros un día se levanta y se pregunta, oiga, ¿me paré? ¿Pude pararme de la cama? Hay gente que le cuesta mucho trabajo hacerlo. Salí, caminé y no me tropecé con nada. Es interesante que eso, nunca nos cuestionamos que la vida nos quedó fácil, que para lo que para mí es tan sencillo, para otros es un gran esfuerzo. No pensamos en eso. Nosotros también trabajamos el aspecto social. Yo hoy les voy a contar rápidamente cositas de las enfermedades huérfanas, pero quiero centrarme en historias huérfanas, quiero centrarme en el paciente. Eso que Pablo mostró, yo le cuento, tengo 13 videos, compañeros, de nuestro libro que se lanzó en diciembre, de 13 historias huérfanas, son historias de vida y es ponernos en los zapatos de esa persona. Usted, personal de salud, piense lo que para esa persona significó llegar hasta su consultorio o llegar hasta donde pudo llegar a que le hagan un examen, para que todo el sistema de salud lo trate tan mal. Encima, como dice una neuróloga, le decía a una amiga mía de esclerosis múltiple, la enfermedad ya lo está tratando demasiado mal, como para que encima el sistema de salud le dé más duro y lo siga tratando mal. Esto que viene aquí es un video que es la muestra de lo que vive una persona que tiene sordoceguera. No solo no oye, sino que no ve. Es una usuaria de nuestra fundación que escribió su capítulo. Yo no quise recopilar las historias yo, edité, pero quise que la gente tuviera su propia voz, que contara. Y ella nos muestra una partecita de su vida, de lo que es tener sordoceguera. Es el primer capítulo. Ella subtituló Vivir como si fuera mi último día. Mi nacimiento tuvo lugar en febrero del año 1970, bonita, prematura, de 6 meses en casa de mi madre. Mi nacimiento fue accidentado porque nací en el baño. Y dadas las circunstancias de la época, la salubridad y la atención de recién nacido eran complicadas. En eso se hizo que la enfermera que me enfermaba gravemente, y de ahí me llevaron al hospital de Lorencita Villegas. El médico me vio y el médico dijo enterrarme. Entonces mi madre dijo que me tenía que bautizar. Aconsejada por una señora, ella decidió llevarme a hacer una oración en la Virgen de Bojacá, y al otro día, cuando regresó, la salí allá con su cajón y todo. Entonces escucharon unos sollozos y gemidos, y revisando el cajón vieron que estaba viva. 2 doctores asombrados me recogieron y de ahí comienza.
Entonces ahí cuento que la historia de nacimiento fue algo muy bonito. Yo escogí esta parte porque hasta donde hoy tengo 50 años y yo quiero apoyar a la comunidad en condición de discapacidad y también demostrar mi talento. Y como yo estoy estudiando sistemas y muchas cosas, estoy muy contenta porque ya he superado y aquí voy a hacer un muestrario. Aquí tengo todo lo que yo hago, me siento feliz y muchas gracias y que Dios los bendiga. Es una sordoceguera parcial, no es total, pero existen las que son mucho más severas y la situación es sumamente complicada. Cambia completamente a lo que vimos aquí de lo que puede hacer. Por eso, para nosotros es muy importante entonces que empecemos a pensar. Hace un año hablamos de un modelo piloto, de cómo hacíamos para que todo el ámbito académico entienda las enfermedades huérfanas, cómo hacer para que toda la sociedad lo piense, lo tenga permanentemente en su cabeza. Ya sabemos que son crónicamente debilitantes, que amenazan la vida, eso las define. Sabemos que tienen una prevalencia menor de 1 de cada 5.000, que son raras, huérfanas, ultra raras. Estas leyes que ya hemos mencionado, claro, existen, las conocemos, pero ¿son efectivas? ¿Realmente se cumple todo eso? Yo vivo aterrada de que la gente cada vez quiere hacer leyes y leyes y leyes. Yo pienso, las leyes ya están, no necesitamos más, solo necesitamos que se cumplan, que sean efectivas. Mire, aquí de la terminología, y esto fue el año pasado de Fernando Suárez, comentaba enfermedad huérfana, enfermedad rara, dijimos que es lo mismo, están dentro de todo el ámbito huérfano. Existe ultra rara, y uno todavía decir, wow, la mía es ultra rara, la mía es re rara, ¿no? Ultra huérfana. La enfermedad descuidada, la enfermedad olvidada. Esto estamos hablando de unas condiciones absolutamente complejas para un sistema de salud. ¿Cómo diagnosticarlas? Es importante plantearnos qué puede hacer uno desde la academia, cómo reconocerlas, cómo abordarlas, cómo enfocarlas. ¿Qué hacer con esto? Es una papa caliente para el sistema de salud, no saben qué hacer con esto, porque como les decía al principio, ni siquiera se diagnostican rápido. ¿Cómo relacionarme con una persona que tenga una enfermedad de esta índole? La gente no sabe. Estamos trabajando lo que yo llamo el carreño de la discapacidad, aprender a tratar a la gente, dirigirse a ella. Sonia Versweifel, una amiga mía que está en una silla de ruedas, dice, yo me siento en la silla y desaparezco. Yo pensé que era un chiste. Yo me siento en silla de ruedas en los aeropuertos y también desaparezco. Obviamente uno puede que no lo vean mucho, pero desaparezco en el sentido en que le hablan al otro que está con uno, ya no es uno, como si uno no fuera capaz de contestar, ¿quiere un vaso de agua? La señora querrá agua, y yo, yo sí quiero agua, pregúnteme a mí. Es una situación tan absurda que es que entonces empieza uno a ver enfermedad huérfana, discapacidad. Ojo con esto, porque nos estamos metiendo en terreno minado del sistema de salud. Hay un silencio absoluto del sistema de salud cuando uno hace todo el reclamo, pero ojo, porque el silencio puede ser peligro, ¿no? El silencio tiene muchas cosas lindas, pero puede ser peligro. Es un aviso de lo que nos está pasando en nuestro sistema con las enfermedades huérfanas. Ya dijimos que tienen una muy baja prevalencia, por eso nadie le pone cuidado. Ay, es que es uno entre 5.000. A ver, tuberculosis, dígame que eso sí es problema. SIDA, dígame, eso sí es problema de salud. Pero es que ahí está la dificultad, para entender que ese 1 en 5.000 vale. Es que es importantísima esa persona. Son graves, muy graves, son crónicas, son de altísimo costo, pueden hacer daño degenerativo muy severo, lo puede ver desde el niño, lo puede coger más adulto, son escasos los tratamientos. Entonces, ¿qué hacemos? Si son enfermedades que no tienen tratamiento, tienen un impacto económico altísimo, altísimo. Sistema de salud, el paciente, la familia gasta mucha plata, el paciente gasta mucha plata, porque el sistema no le da todo. El que no puede montarse en Transmilenio ni ir en bus, pues le tocó pagar transporte privado, eso vale mucha plata. Entonces, ¿quién está pensando en todo eso? ¿Quién fue más allá del paciente y se pensó como persona? ¿Qué le pasa? Cuando sale de aquí por esta puerta y sale del hospital, sale del consultorio, ¿qué pasó con él?
qué es en su vida, en su casa. Entonces es algo que ningún sistema está pensando. La discapacidad afecta la calidad de vida y lo más grave para una persona con una enfermedad huérfana, perder su autonomía, su capacidad de ser autónomo. Cuando yo tengo que pedir todo, me hacen el favor y me abre esto, me abrocha la blusa, me pone un zapato, ayúdeme a parar, lléveme aquí. Nos volvemos tremendamente complejos porque somos una carga. Alguien me preguntaba, oiga, ¿y esos niños tan complicados como para qué vienen a este mundo? Yo le decía, caray, qué pregunta, me sorprende brutalmente esta pregunta. Entonces yo creo que no hemos entendido que todos tenemos una tarea. Así sea hacerle la vida amarga a otro, pero tenemos una tarea. A algo vinimos. Sí, eso no es gratuito. O sea que esa autonomía es lo primero que el sistema de salud y que todo tenemos que buscar sobre esa persona que tiene una enfermedad huérfana. Es una condición de discapacidad, lo que decía Mónica, no es usted el discapacitado, es una condición. Todo mi entorno me afecta. Todo eso lo hablamos el año pasado. Ahora, el registro nacional sí, perfecto, todo eso funciona y es importante ese registro. Ha ayudado mucho, pero hay algo que es imperdonable. Esto de los centros de referencia para el manejo, que es el centro de manejo integral. La ley está, todo existe, no existen los centros. La persona tiene que ir a 10 sitios distintos porque no hay un centro donde sean los super expertos en tal enfermedad. No necesitamos 10 centros, hagamos uno para todas las neurodegenerativas, uno para las metabólicas genéticas, y la gente ya sabe a dónde tiene que ir. Eso facilitaría no solo los manejos, el tratamiento, la calidad de vida, el pronóstico, sino los costos para un sistema de salud. Capacitación, divulgación, todo es lo que necesitamos. Ahora, indudablemente aquí esto es un equipo multidisciplinario, claro. Por eso es que se requiere la atención integral en un centro donde sepan manejar eso, para que no pase esto. ¿Para qué carajo? Entonces después cuando ya me dan el acetaminofén, es que lo que dijo Pablo de esta niña es cierto. Una de las tutelas que salió peleando un cáncer espantoso de mi papá, cuando ya a los 3 días murió y que yo me quedé con un poco de acetaminofén. Bueno, también pudo ser ibuprofeno, ¿no? Eso también era de lo bueno que daban, acetaminofeno, ibuprofeno, pero es que el sistema no lo está pensando, pero la sociedad tampoco lo estamos pensando. Es como si eso no fuera con nosotros. Es que yo no soy el de la enfermedad huérfana, yo no tengo eso. Entonces es allá, pero no es allá. Todos somos una sociedad donde eso es aquí y en el momento, ahora. Somos nosotros. ¿Qué rol vamos a jugar? Nos disfrazamos de médicos, somos médicos, actuamos como médicos y ¿qué más tenemos que hacer? ¿Eso será lo único? ¿O realmente tenemos mucho que hacer? Esto lo mencionó el doctor Sussman el año pasado. ¿Cómo incentivamos la investigación? ¿Cómo promovemos incentivar la empresa privada? Reducir tasas, beneficios fiscales para todo esto, protección de la innovación, facilitar y financiar la investigación, cómo hacer toda esa colaboración público-privada. Entonces viene la parte social donde nos cansamos. Llevamos 40 años, el Instituto de Genética de la Javeriana cumple 40 años. Este año celebra sus 40. Llevamos 40 años haciendo investigación. Casi todo lo que hacemos son enfermedades huérfanas porque la mayoría de todas las enfermedades genéticas no son comunes. 40 años nos cansamos de ver ese drama social y sacamos una patica social que es la Fundación Derecho a la Desventaja, donde nosotros estamos mirando ese cuento de la discapacidad relacionada con enfermedad huérfana. No es un ente de la universidad, pero es un ente muy pegado porque sale de nuestro grupo del Instituto de Genética. Con un grupo de amigos, la familia y un poco de gente nos dedicamos a trabajar por esta población en discapacidad y ¿qué queremos? Empoderarla. Queremos que sepa sus derechos, que sepa qué hacer con todo lo que le pasa, que tenga conocimiento. Esas personas que, como ella dijo, yo estudio computadores, pues porque tienen las posibilidades de tener acceso a algo que el sistema de salud, por ejemplo, no le está dando, pero es parte de su vida, es parte de su capacidad, es parte de su día a día. Y eso cambia lo que es el impacto de su enfermedad. Desde genética también hemos estudiado el impacto de las enfermedades, cegueras, sorderas, sordocegueras, y hemos visto cosas tremendas. Eso es algo que el sistema de salud no puede desconocer, la sociedad no puede desconocer, son los cursos, las ayudas, cursos de español para personas sordas. Ustedes sabían, por ejemplo, que una persona sorda, que nació sorda profunda, prelingual, o sea que no tiene lenguaje, ¿el español es su segunda lengua?
no sabe español. Yo tu casa ir, le dicen a usted, enseñas, así se hace, pero no está con el concepto de español. Difícilmente pueden sacar su bachillerato, difícilmente pueden llegar a una universidad, difícilmente pueden entender lo que usted como en un sistema de salud le está diciendo. Y uno les habla rápido, les escribe, cree que todo lo que escribió, ojalá no sea letra de médico, pero todo lo que escribió le van a entender. Para ellos es muy complejo entender el español. Entonces tiene que todo esto estar rodeado de cosas como estas. Un curso de español para personas sordas porque es que no entienden el español. Y muchas cosas, lengua de señas, cantidad de cosas. ¿Quién de nosotros maneja lengua de señas? Es que no hemos sido capaces de podernos conectar con nuestros pacientes, que son personas. Salen del consultorio y son personas, están parados en la fila del bus como usted o en la fila del banco como usted. Entonces, ¿qué más queremos? Publicar cosas, folletos, todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos dado por ellos, porque queremos que entendamos esto. Somos diferentes, somos diversos, pero el mundo afuera es igual. Entonces nos pega distinto a todos. Es distinto para cada cual, dependiendo de la situación de salud que viva. ¿Por qué es tan compleja la enfermedad huérfana? Casi nadie tiene un diagnóstico correcto rápido, a tiempo. La falta de información, nadie sabe qué es eso. Muchos pacientes llegan a pedirnos folletos sobre mi enfermedad para llevársela a los médicos que no saben qué es eso. Y no es que el médico sea malo, es que son tan raras esas enfermedades, son tan poco frecuentes que no tiene por qué saber todo. Tiene que buscar ayuda y asesoría también. Falta de conocimiento científico, todas las condiciones sociales, el mundo afuera, un mundo lleno de barreras, ¿no? Desde las barreras actitudinales, no estoy hablando solo de rampa. Cuando uno habla de barrera, todo el mundo dice escaleras, rampa, ascensores, sillas de ruedas. No, es que estamos hablando de ciegos, de sordos, de sordociegos, estamos hablando de problemas cognitivos, estamos hablando mental, estamos hablando de una cantidad de cosas que son más que eso. La desigualdad en la disponibilidad para los tratamientos, ahí es donde entra entonces el problema serio. Por eso oír la historia huérfana de alguien que tiene la situación es muy importante para nosotros, y eso es parte de lo que nosotros dijimos, oiga, no solo son enfermedades huérfanas, es condición huérfana. Yo puedo tener un Guillain-Barré, eso no es tan raro, no está clasificado en la lista de enfermedades raras, pero tengo unas secuelas terribles y para mí la vida se me complicó. Es distinto. Entonces mi condición de secuelas que tengo me da una condición que yo llamaría huérfana, porque estamos olvidados de todo un sistema y una sociedad que no nos entiende y que no lo maneja. Ahora, ¿qué hacemos las personas con esta condición? Tenemos claro que cada uno de nosotros tiene su vida, tiene su examen que es distinto, por eso no nos podemos copiar, por eso usted no puede decir todas las personas que tienen retinosis pigmentaria, todas las personas que tienen sordera tal, no, es que cada uno es distinto. Por eso es que el examen no se copia, pero la persona le contesta a usted, siempre que usted dice, oiga, pobrecitos, esa palabra es ofensivísima, lo más ofensivo, pobrecito. Es que eso debería salir del léxico. Dice, no tengo fuerzas para rendirme. Eso es lo que uno le contesta. A mí, tráigame los de 3 en 3 que me quedan, a ver, esta es la vida que me tocó y esto es lo que vamos a responderle para que entiendan que somos personas comunes y corrientes, que somos capaces. Miren nuestra capacidad, no miren nuestra discapacidad. Ahora, el cuento va a estas historias de estas personas, todo lo que mostró Pablo también es dramático, nos deja con la lágrima, ¿cierto? Ahí saliendo, pero pues es que son miles de cosas, faltan, sí, claro, todo lo que quieran, falta mucho. Macedonio Fernández decía esa frase que me fascina, fueron tantos los que faltaron que si falta uno más, no cabe. Es así, tenemos tanto que nos falta por hacer en enfermedades huérfanas que todo el mes de febrero no nos alcanza, ¿no? Eso ya tenemos que, debería ser todos los días el día de la enfermedad huérfana. Entonces, esta es la realidad de 13 personas que cuentan lo que es su vida, y quería cerrar con esta otra historia que es mi sobrina, tiene una enfermedad rarísima, un conjunto de enfermedades, muchas, y ella lo titula Mi monstruo invisible. Hoy he decidido que mis enfermedades no lo son todo en mi vida. Además de tener un año lleno de cirugías y altibajos, también he tenido un intenso año de estudio.
He decidido hacer un posgrado en nutrición y dietética, pues quiero ayudar a las personas con enfermedades como las mías, a aquellos que no se pueden alimentar regularmente y que dependen de terapias nutricionales como yo. Como mi carrera básica fue del área de humanidades, estuve estudiando muy duro y presentando cursos y exámenes de nivelación, y ya probé toda esa parte. Empecé mi maestría en la universidad en agosto de 2018 y terminaré materias en el 2020. Y luego vendrá un año de rotaciones prácticas. Además, he vuelto a viajar cada vez que puedo y lo he podido manejar todo con cuidados de todos mis raros síntomas. Ahí voy, llena de ilusión y de ganas de demostrarme a mí misma que a pesar de vivir en la condición de discapacidad, la vida sigue y que puedo hacer lo que me proponga. No pongo punto final a mi historia, pues sigue escribiéndose a sí misma. Tendré que seguir entre médicos, tubos, exámenes y de seguro seguiré descubriendo puntos nuevos de mi vida y de mi salud. Pero lo que importa es que he tomado el tiempo de escucharme a mí misma y a mi cuerpo para saber qué es lo que me conviene. Me he propuesto seguir tomando mis propias decisiones, convivir con mi monstruo y vivir al día a día confiando siempre en que estoy bien. O al menos estaré bien. Como dije al principio, mi historia no comienza ni termina. Es un camino de esos que de repente cambia sin previo aviso. No es un camino fácil, pero como todo en la vida, tiene curvas inesperadas y sorpresas inolvidables. Esta es la parte final del capítulo que yo escribí para este libro. Mi historia es un poco confusa, inesperada. Yo sufro de varias enfermedades crónicas. Las más importantes son gastrointestinales y me previenen comer como persona normal, por lo que yo tengo un tubo que va directo al intestino y yo me alimento con una terapia nutricional. Mi vida tiene altibajos, días malos, días muy buenos, días muy malos. Pero siempre me levanto tratando de seguir adelante y como expliqué en este capítulo, encontré algo que me da un propósito para seguir viviendo. Aquí ven a mi lado a mi perro Milo. Él es un perro de servicio que yo entrené durante más de 2 años para que me ayude con mis cosas del día a día. Él viaja conmigo, siempre acompañándome, dándome ánimo y soporte emocional. Espero que mi historia les sirva un poco para que se den cuenta de que, aunque yo me vea perfectamente sana, por dentro llevo una guerra del día a día contra un monstruo que nadie conoce, que todavía estoy aprendiendo a conocer y a entender a mí misma y a mi cuerpo y mis limitaciones. Como digo en el capítulo, no pongo un punto final y seguiré luchando día a día para que todo el mundo pueda entender que aunque uno parezca sano, las enfermedades silenciosas y las enfermedades raras son una guerra interna que se lleva muy duro. Pero la vida no acaba, yo no soy mi enfermedad, yo tengo una condición de discapacidad, pero soy una persona perfectamente feliz y capaz de seguir adelante. Mi monstruo interior, mi monstruo invisible. Las enfermedades invisibles son las que no son aparentes. Yo tengo una gran discapacidad, pero no se me nota. Entonces llego a un aeropuerto, pido una silla de ruedas y me contestan, ¿usted? Pues está joven, tiene 23 años. ¿Qué le pasa? Sea perezosa, camine. Da 3 pasos y hace un síncope y chao, al piso. Son esas que no se ven, las que no son evidentes. Eso es importante también. No son olvidadas, son de las huérfanas, pero son poco evidentes. Y el monstruo interior es algo que nos deja pensando, y ahí los dejo pensando así. ¿Cuántos de ustedes saben realmente lo que es vivir con lo que está viviendo cada persona, cada familia? No lo sabemos nosotros, nadie está en los zapatos del otro, tratamos de hacerlo, pero ni siquiera siendo el intento de ponernos en esa situación logramos definirlo, pero más o menos podemos intuir que podemos ser nosotros, su gente alrededor, mejor persona y podemos hacer una mejor sociedad y es una, como decía, mejor para la persona que tiene la enfermedad huérfana, pero también mejor para todos como sociedad. Eso es parte de lo que es ver la enfermedad huérfana desde otro sentido, desde otro ángulo. Muchas gracias. Muchas gracias. En las 2 o 3 ocasiones que he estado parado en este mismo lugar, en este salón tan solemne, hablando del tema de las enfermedades raras, siempre he contado la misma anécdota. Y es que siendo yo un joven estudiante, hace ya sus años,
Me enteré por una revista de un congreso de enfermedades raras que tendría lugar en la ciudad de Buenos Aires y me acuerdo haber pensado, enfermedades raras, era la primera vez que lo oía. Siempre es que hay gente para todo, ¿no? Habiendo tantas enfermedades comunes, uno ¿por qué se va a dedicar a eso? Pero sin embargo, caí y mi interés en las enfermedades raras derivó de ese interés científico de gustarle a uno lo que es poco común. Esa es una de las razones para interesarnos en este tema, pero hay otras. Las aplicaciones que se han logrado de las enfermedades raras para entender las enfermedades comunes o inclusive la fisiología. Lo que el Down nos ha enseñado, por ejemplo, del proceso de envejecimiento, es invaluable. Otras razones para interesarnos en ello es la razón del alto costo que tienen muchas de estas enfermedades, o, si lo vemos de otro lado, el alto impacto social, lo que representan, y creo que ha quedado plasmado en los relatos que hemos escuchado acá y que vimos de Pablo y de Marta Lucía particularmente, de lo que es el día a día, cómo impacta a la familia, cómo impacta a la persona y a todo su entorno. Las enfermedades raras, a mí me gusta más el de raras, a pesar de que sí tenga como su… Y en los textos a veces diferencian las raras de las huérfanas, que las huérfanas incluyen esas enfermedades olvidadas o desatendidas que también llaman, que puede que no sean infrecuentes, pero que son de los pobres y por ende no las estudia nadie. Decía que estas enfermedades raras o huérfanas tienen varias características comunes. La obvia es su baja prevalencia, claro, tienen que ser pues raras. Pero además su severidad, su compromiso de la calidad de vida del paciente, poner en riesgo a la persona es otra característica que deben tener para tener esta definición. Un lunar raro, pues, por ejemplo, no clasifica, sino está comprometiendo de alguna manera notable, por lo menos la calidad de vida y en muchos casos la expectativa de vida. Tienen otras características, como el poco interés en investigación, pues, porque ustedes saben, hay prioridades que se establecen por la carga de la enfermedad y va a pesar mucho más la hipertensión o la diabetes que una disfunción por allá enzimática de las que le gustan a la doctora Martica. Pero hay otras características que uno a veces no tiene presente. La heterogeneidad que se aplica tanto a la diversidad de manifestaciones que tiene una misma enfermedad, estas sordo-cegueras pueden ser desde formas leves, incluso oligosintomáticas, hasta formas muy dramáticas de inicio muy temprano. Y pasa con casi todas estas enfermedades, que hay formas que pasan casi desapercibidas y otras que en cambio casi son incompatibles con la vida desde muy temprano. No solo heterogeneidad dentro de la enfermedad misma, sino dentro de sus múltiples manifestaciones, y ya vamos llegando al libro entonces. ¿De dónde salió la idea de nuestro libro? Primero, si uno se pone a buscar, y los invito a que se metan en Amazon a buscar libros que toquen el tema de enfermedades raras, van a encontrar de algunas de ellas específicas, hay textos y hay libros cada vez más, entre otras, de pacientes, de asociaciones que quieren hacer de su enfermedad o su grupo de enfermedades un libro, pero un libro que las abarque todas. En primer lugar, tendría que ser una enciclopedia colosal. Si a cada una de las, y no nos hemos puesto de acuerdo si son 5, 7, 9 mil enfermedades, a cada una de ellas le dedicáramos un capítulo como el de libro de Medicina Interna le dedica a la diabetes, contáramos su historia, su fisiopatología, sus manifestaciones, tenía que ser pues un tratado gigantesco. Así que no era eso lo que queríamos hacer, sino queríamos mostrar un reflejo de esa diversidad de las enfermedades y por eso las hemos agrupado escogiendo ejemplos de enfermedades inmunológicas raras, enfermedades dermatológicas raras, enfermedades neurológicas raras, enfermedades psiquiátricas raras, mostrando la diversidad de su presentación y cerrando con algo en lo que ya hemos trabajado nosotros antes y que resalta también Marta Lucía, que es la imposibilidad de pretender que todos los médicos se sepan todas las enfermedades, eso no tiene lógica. O de tener especialistas en rarología, en gente que se especializara en saber solamente, porque como vemos abarca todas las disciplinas y además necesitan un manejo interdisciplinario. Así que pasamos a describir la gestión de las enfermedades como debe ser en ese modelo integral, basado en una revisión y un trabajo que hicimos en una ocasión y que también presenté aquí en la academia, que ha servido de sustrato para la elaboración del modelo de gestión de las enfermedades huérfanas del Ministerio de Salud. Además de mostrar la diversidad de las enfermedades, también me gustó el modelo que utilizamos para trabajar en equipo. Van a ver ustedes que hay una veintena de autores, 2/3 partes son mujeres,
porque soy un convencido de que nuestra profesión se está feminizando poco a poco y para beneficio de la disciplina y de los pacientes. Y que cuando vuelvan a hacer este mural haya a lo menos una mujer, aunque sea una, sí, que no sea la paciente, ¿no? Porque hasta el paciente es hombre. Fue un trabajo largo y duro montar en equipo, y debo agradecer a un montón de personas, algunos aquí presentes que trabajaron en ese esfuerzo. Yo me robo el privilegio, yo digo que de todas maneras tengo un buen equipo de trabajo, hay gente que es especialista en la revisión sistemática de la literatura, otro en los modelos, otro en montar costos para los trabajos económicos, pero cuando toca ir a Copenhague a presentar el trabajo, pues voy yo. O cuando toca pararse aquí en la academia, me robo el privilegio de muchos, y eso es un honor que quizás no merezco. Hay que agradecer a Camilo y a Ana, ¿está por ahí? Que están en la carátula también conmigo y que merecen más honores que yo en este esfuerzo. Quiero cerrar simplemente contando que llevamos ya tiempos trabajando en el tema de las enfermedades raras o huérfanas y que este es un producto más que espero que sea algo que aporte un aporte importante a esta disciplina y al interés que Colombia ha tenido y en el cual hemos liderado, entre otras, tanto en una ley que quizás no se aplica como debería, como en algunos de los esfuerzos que se han hecho en este país. Por último, quería recordar esa metáfora que tanto se habla entre los escritores, de que un libro es como un parto. Pero vaya parto este. Hoy me puse a mirar de cuándo es el primer correo sobre el tema del libro de enfermedades raras. Y en este mundo de millennials, y no me refiero a mí, sino a la mayoría de mis coautores, la fecha se determina por el momento en que se inauguró el Dropbox, en donde íbamos a compartir los archivos iniciales. Y eso fue en septiembre del 2014, empezamos a trabajar en este proyecto. Así que un parto de 5 años y medio el que estamos celebrando hoy. Pero, ¿qué le hace? Aquí está el bebé pataleando. Muchas gracias. No, yo no tengo problema con el nombre de enfermedades raras, diagnóstico de política pública, es que el libro me encantó. Mire, les digo lo que realmente me parece. El cuento de política pública y el cuento de lo que está mostrando este libro. Les voy a mostrar rápidamente qué es el libro, qué dice el libro, qué hace, porque realmente es que es muy completo. Bueno, 5 años, ni más faltaba que no fuera completo, pero aquí está la lista de los autores. Quería darle el reconocimiento a todos. Javeriana, ¿no? El Centro Editorial Javeriana de Javegraph y Ceja. La diferencia de pues, enfermedades comunes y huérfanas, y es importante que se esté interesando en eso. Aquí está todo, 18 capítulos. Mire, son un prólogo y una introducción que realmente resalta la importancia de por qué valía la pena hacer este libro, y se va a toda una revisión por sistemas que nosotros ya la hemos visto muchas veces, pero que realmente, mire, toca cosas interesantísimas. Capítulos como las enfermedades raras, la genética, que es una parte importante, obviamente Tatiana la escribe como genetista. Neoplasias, es algo que nadie lo piensa mucho, y las enfermedades infecciosas, eso también tiene unas que son muy raras y que están en la lista de raras. Lo neurológico, el sistema cardiovascular y el sistema gastrointestinal también hacen otra colección de enfermedades que aquí mencionan, y hace una revisión muy sencilla. Me gusta el lenguaje en el que está escrito, es muy entendible, muy fácil de captar, no es muy sofisticado. Las enfermedades raras del sistema genitourinario, el osteomuscular y las dermatológicas, claro, no todas son genéticas, y aquí mencionan las más importantes y las más frecuentes. Como les digo, en un término muy entendible, muy fácil. La diferenciación sexual y el sistema inmunológico y las metabólicas raras es otro de los capítulos, y me gusta mucho que entre con, además de hematología y psiquiatría. Es que pocas veces se habla de las enfermedades psiquiátricas como dentro de las enfermedades raras. Es una medicina diferente, donde los médicos tenemos que saber para dónde vamos, no podemos estar perdidos, y el paciente entiende y muestra lo que es la capacidad de esperar, la paciencia que tiene, ¿no? Y aquí viene las olvidadas. Ojo, este capítulo es muy interesante, lo dejé después de los otros porque me parece importantísimo las olvidadas, y
Esta parte es muy importante, las políticas públicas, la formulación de políticas, toda la experiencia internacional y de Colombia con la importancia de la existencia de los marcos normativos. Es que esto es importante, esto es un tema tremendamente válido, comités consultores y la participación de organizaciones de pacientes. Esto también es muy importante, el papel que todas estas entidades están adquiriendo en enfermedades raras. La economía. Tema importantísimo que aquí el doctor es experto en ese tema, es muy importante que se hable de ese aspecto y que se hable de la investigación. ¿Qué está pasando con la investigación en enfermedades raras? De manera que a mí me parece que es un libro sumamente complejo. Lo único que le digo que le faltó, oiga, si no, qué lapsus tan terrible, es sumamente completo. Lo único que le faltó fue las sensoriales, cegueras, sorderas, sordocegueras, pero se la perdonamos porque tiene otra cantidad de cosas tremendamente valiosas. Por eso es que digo que es muy completo. Lo que va a pensar que la gente diga es raro, entonces no lo miremos, no, lo que está bien y lo que está mal está mal. Así de sencillo, lo hagan muchos, lo hagan pocos, hay que tratar el tema. Vienen unas conclusiones interesantes que puede conversar alguien más adelante, que vale la pena. Tengo simplemente la foto aquí de lo que están diciendo de las conclusiones, no se las digo para que ustedes lo lean en el libro, y el secreto es intentar hacer cosas como estas. Muchas gracias a los autores porque es una maravilla el libro. Gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Ángela Patricia Chávez. Algunos aquí me conocen, otros seguramente no. Hola. ¿Qué hubo, Lilian? Bien, yo soy odontóloga de la Universidad del Bosque, soy profesional en Ciencias de la Información de la Universidad del Quindío, fui presidente de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras durante 7 años y hice un salto abismal a trabajar en la industria privada, en la industria farmacéutica, y trabajo actualmente como persona que se desarrolla la gerencia de asuntos corporativos y interacción con los pacientes, y precisamente estoy en el área de las enfermedades neurodegenerativas. Así que les cuento que pues, declaro mi conflicto de interés, aunque mi mayor conflicto de interés está proyectado en la pantalla, pero evidentemente lo que sé es, claro, que no he sido paga por esta charla ni nada de eso, entonces para que podamos aclararlo. Bien, solamente les voy a presentar 4 casos, 4 historias que seguramente son las que hacen parte de este libro, así como la historia de la sobrina de la doctora Marta Tamayo, pero también la historia misma de la doctora Marta Tamayo, la historia de Pablo, que conocí en Washington cuando fuimos invitados a Salvador a hablar sobre el tema de las enfermedades raras, y posteriormente todas las historias de vida que he conocido, y tengo la autorización para contar estas historias rápidamente. Pues evidentemente la primera, la de mi hija Lucía, que fue diagnosticada con leucodistrofia metacromática, una enfermedad ultra rara del sistema nervioso, desmielinizante, una enfermedad como todas las raras devastadora, que produjo sordera, ceguera, mudez, cuadriplegia severa, alimentación por tubo y gastrostomía, hasta que ella muere en el año 2009 sin ninguna posibilidad de tratamiento. Actualmente, después de 24 años, científicos europeos han desarrollado terapia génica con domesticación de virus VIH y trasplante autólogo para poder tratar la enfermedad en casos presintomáticos con un caso índice en la familia. Y suena eso como, ¿qué hace un odontólogo hablando de esto? Pues es que los pacientes de enfermedades raras terminamos hablando de todo esto porque al final tenemos que investigar y tenemos que buscar y tenemos que tratar de encontrar para nuestros pacientes lo que se necesita. Bien, en este momento 20 niños han sido tratados con esta terapia y están totalmente normales. Son niños que van al colegio, son niños que siguen una vida normal y pues evidentemente la vida cambia totalmente. Y el impacto sobre la familia de este tipo de enfermedades es devastador. Así que es claro que evidentemente el caso de Lucía fue uno de los casos que no alcanzó, digamos, porque pues en el momento que nació no había ninguna. Pero también está Juanjo, que fue diagnosticado con una enfermedad dismielinizante, un tipo de leucodistrofia muy raro, ultra raro, diagnosticado a los 2 años y medio, actualmente tiene 11 años, casi 8 años luchando por un diagnóstico, hasta lograr encontrar después el diagnóstico después de 8 años y tener en este momento la posibilidad de participar en un ensayo clínico en los Estados Unidos. Sí. En los Estados Unidos, pero con todas las dificultades que eso contrae, la cantidad de plata que habría que invertir para poder llevar a Juanjo, los efectos posibles de ese ensayo clínico y la posibilidad de que si se continúa el tratamiento, cómo podría continuarlo aquí en Colombia. ¿Vale?
Johnny me mandó esta foto hoy, es un amigo del alma, uno de los presidentes de organizaciones de pacientes que pertenecen a la federación, estaba recibiendo hoy su infusión, un tratamiento para una enfermedad de depósito lisosomal que tiene en este momento una oportunidad, pero que tiene un alto costo para el sistema y que efectivamente necesita de un cuidado no solamente para él, sino para su sobrino, que también nació con la misma enfermedad y en este momento recibe también el mismo tratamiento, diagnosticado mucho más tempranamente, evidentemente. Obviamente también, como bien lo decía la doctora Marta Tamayo, tenemos una familia, tenemos una vida más allá de la enfermedad y continuamos así. O Azul, que es una niña que sufrió una enfermedad rara de la neurona motora y que en algún momento no tuvo ninguna esperanza. Tiene una hermana también mayor que tiene una enfermedad de la neurona motora. Una de ellas está siendo tratada con una terapia de avanzada, que es Azul, la menor. Después de estar perdiendo todas sus facultades, en este momento puede ponerse de pie, después de que no era capaz ni siquiera de sostener su tronco ni su cabeza, pero su hermana mayor ya no es apta para recibir el tratamiento. Y estas 4 historias derivan en la historia del libro, porque en realidad esta historia comenzó, como bien lo dice el doctor Rosselli, y veo el mérito del libro, efectivamente, y lo voy a traer porque me encanta. Veo el mérito del libro precisamente en el hecho de que se trabajan diferentes profesionales de diferentes áreas del conocimiento. En primer lugar, no solamente es una descripción clínica y epidemiológica de las enfermedades, sino que también trae profesionales de otras áreas para poder investigar temas de política pública y temas de economía que muestran la diversidad y la heterogeneidad, pero también los retos que estas enfermedades plantean a los sistemas de salud. La visión de unas enfermedades que no son compatibles con la oferta-demanda, que son enfermedades minoritarias, pero al mismo tiempo, más allá de enfermedades de especial interés en salud pública, el problema de una comunidad que puede identificarse como minoritaria, porque aunque esté dispersa geográficamente, se comporta como una comunidad minoritaria que se une para buscar una defensa fundamental contra, digámoslo, la discriminación y los atropellos del sistema, pero al mismo tiempo en un nivel de vulnerabilidad altísimo. Valdría la pena, por ejemplo, hacer un estudio del Departamento Nacional de Planeación sobre este tema y cómo esta comunidad se comporta en realidad como una comunidad minoritaria y vulnerable, y cómo el abordaje del Estado ha sido insuficiente en el sentido de ver las enfermedades como de especial interés en salud pública a través de una regulación redundante y al mismo tiempo no haber podido articular las políticas de discapacidad o la política farmacéutica nacional para entender que definitivamente esta comunidad necesita un abordaje diferencial. Y en esto hace énfasis el libro, y quiero referirme rápidamente al tema de políticas públicas, es precisamente basarse en esto. Es necesario entender que las enfermedades raras son un reto a los sistemas de salud, es un reto bastante difícil, pero al mismo tiempo que necesita de la articulación de todos los actores para poderlo resolver. Este reto debería estar más enfocado en identificar a la comunidad como una comunidad minoritaria y vulnerable que sufre de unas enfermedades que pueden tener o no tratamiento y que de alguna manera necesita articular la política de enfermedades raras o la regulación de enfermedades raras con la regulación de la política farmacéutica para medicamentos huérfanos, porque lo que podemos ver es que si se incentiva la innovación, pero no se permite la introducción de esa innovación en los países y no se cubre, que estamos haciendo. Entonces, y pues de otra parte también entender el enfoque diferencial, es decir, si nosotros sabemos cómo resolver problemas que son característicos de esta comunidad, podremos también resolver problemas mucho más complejos. Por último, lo que quiero decir es que todo este trasegar propio, digo, y que ha unido las vidas de los que estamos aquí presentes, de la doctora Marta, de la actual presidenta de la Federación, de la industria farmacéutica, de los tomadores de decisión, de Pablo en Washington y de toda esta gente que está de los que estamos trabajando permanentemente en cualquiera sea el área para cambiar la vida de los pacientes con enfermedades raras, y necesita una implicación grande también de los sanos y de las personas que pareciera no sufren o no tienen las enfermedades raras, y que efectivamente este patrón de política pública europeo, como por ejemplo tener planes nacionales de enfermedades raras, tener la capacidad de establecer políticas farmacéuticas para la cobertura de esta innovación, tener la posibilidad de tener enfoques integrales en la atención, mantener centros de referencia y contrarreferencia y poder facilitarles a los pacientes una de las cosas que los hace más vulnerables, sobre todo, que es la falta de conocimiento en la atención, en el abordaje, en
inclusive en la resolución de sus problemas, podría ser una cuestión maravillosa. El primer paso pues está aquí, yo esperaría que no fuera el último, sino el primero de muchos pasos más, como el paso que también ha dado la doctora Marta Lucía, en seguir publicando, en seguir hablando, en seguir resolviendo los problemas de los pacientes y de la comunidad y de las familias que conviven con estas enfermedades. Así que muchísimas gracias, gracias doctor Rosselli, gracias a Camilo, gracias a Neuroeconomics por invitarnos también a participar de la coautoría de este libro. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes del día de hoy. Creo que nos han tratado el tema de las enfermedades huérfanas o raras desde diferentes puntos que tienen que ver con los aspectos físicos, los aspectos psicológicos, ambientales y sociales principalmente. Y nos deja unas grandes expectativas y al mismo tiempo preocupaciones sobre las políticas públicas que se deban desarrollar al respecto. Como está planeado en el programa, quiero dejar unos minutos para participación de algunos de los asistentes. Sí, académico Ramírez. Buenas noches, mi nombre es Jorge Ramírez, soy médico ortopedista y miembro de la Academia Nacional de Medicina. No puedo dejar pasar esta reunión para hacer un comentario que a mí personalmente me toca. Me toca cuando digo desde el punto de vista humano y médico. Quienes vieron en el testimonial, se llama Pablo Ramírez y es mi sobrino, el hijo de mi hermano. Y como médico me ha tocado vivir toda la experiencia de Pablo, que hace aproximadamente 25 años, teniendo 6 meses de edad, recibo una llamada 2, 3 de la mañana, un día entre semana, y es mi hermano José Luis diciéndome que qué hacen, que Pablo lleva 1 hora llorando y está completamente rígido en la cama. Yo le digo, pues, llevémoslo inmediatamente a la clínica donde yo trabajo, que es la clínica Reina Sofía, para ver qué es. Y efectivamente, el diagnóstico es de una tetania, una rigidez muscular por falta de calcio, y se le inicia su tratamiento y pasa mucho tiempo a que se le haga el diagnóstico. Lo hace un endocrinólogo pediatra, el doctor Chucri, y se le diagnostica en 2 palabras, no voy a decir porque es una enfermedad muy rara en su código, una endocrinopatía múltiple, que quiere decir que afecta a las glándulas endocrinas y las va lesionando. La primera que lesionó fue la tiroides y la última la suprarrenal. Pablo hoy en día tiene 25 años de edad, se graduó en el colegio en la universidad en los Estados Unidos, cerca de Washington, y es profesor de inglés en un colegio. Como ustedes lo vieron, trata de llevar una vida lo más parecido a lo normal, pero lo que hay detrás es muchísimo. Yo, sin temor a equivocarme, podría decir que Pablo ha estado hospitalizado más de 200 veces y mínimo unas 15 veces en una unidad de cuidado intensivo. La enfermedad de Pablo es el único caso diagnosticado en Colombia. En el mundo deberían de haber, es una proporción de 1 por cada 3 millones de nacidos, deberían de haber 2.500 casos, pero no hay más de 300 casos diagnosticados, según un estudio que tienen en Nueva York, que es donde tienen el mayor estadística de esto. Simplemente no podía dejar pasar este momento para decir eso. Es una persona de un nivel intelectual altísimo y disfruta la vida y la vive en cada momento. Y si no estoy equivocado, el paciente con más edad que ha vivido con la endocrinopatía múltiple es un paciente de 40 años. Pablo tiene 25 y por eso él cada día lo vive y lo goza, porque no se sabe cuánto más. Muchas gracias. Bueno, quiero finalmente agradecerles a todos ustedes su participación y su asistencia. Creo que la reunión ha sido muy productiva. Muchas gracias.